Bien, estamos con Pablo Sergio Aispuro, que es un grato conversador y nos soporta este equipo que ustedes ya conocen. Y la verdad, decía Filiberto, Pablo Sergio, que tiene la gente muchas dudas. Yo sigo insistiendo que para mí, en lo personal, todo es muy novedoso. Claro que tengo 35 años de andar escuchando a los políticos y esto, creo que Marín tiene como 30 apenas, no, 28 años, ¿verdad? Un poquito menos. Escuchando a los 18. políticos. El tiempo lo suplo con ingenio. Ya. Leyendo historia antigua. Entonces sería bueno que tú, Filiberto, que traes esa inquietud de campo. Es que mira, la gente habla mucho de las elecciones, pero es más lo que está a veces en el imaginario colectivo que lo que conoce realmente de cómo se organiza un proceso electoral. Y por eso yo insistía en que es conveniente que Pablo Sergio Aispuro, que de esto ya tiene bastantes años trabajando en este asunto, bueno, obviamente con los cambios que se están dando y todo, pues nos platique un poquito, porque hay en el imaginario colectivo hay muchas cosas, desde que las elecciones se pueden manejar desde arriba, que se pueden arreglar, se puede hacer esto, o sea, ¿qué pasa con el voto del ciudadano? De si se puede comprar, de que si no se puede comprar, de cómo se puede inducir, de cómo realmente se va a vigilar, qué puede pasar en esto. O sea, hay muchos datos, muchas cosas que seguramente te han preguntado y que la gente quiere saber. ¿Qué garantías tiene de que sea un proceso electoral democrático, que tenga, qué candados tiene, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a contar, quiénes lo hacen? Pues sí, eso es cierto, Filiberto. Miren, yo mismo he escuchado, y lo digo de manera breve, yo mismo he escuchado y me han platicado a mí historias. Hay leyendas urbanas de carácter político electoral y a lo mejor alguno de ustedes comparte esos excesos del imaginario. Yo lo he vivido y no me parece. Por ejemplo, se negociaron las candidaturas. Si le van a dar tantas al PAN, el PRD le van a tocar tanta, pero entonces para que tal puesto en la presidencia de la República, lo que dio, se explica tal candidatura por esto, porque entonces quiere decir que tal candidatura y tal gubernatura ya se la llevó, ya se negoció. Yo no sabría cómo esto puede ser. Yo veo las elecciones y no sé si alguien se retire un partido político a propósito, deje de promoverse. Ya ven en el 94, recuerdan ustedes aquel caso de Diego Fernández de Ceballos y el levantamiento en Chiapas en enero del 94, que es la elección más controvertida, más alta. Bueno, el 74, un poco más del 74% de la población con credencial votó, es la más alta que yo recuerdo. Pero lo que quiero decir es, se decía y se dice que se entregan o que se negocian. Yo no lo he visto. No sé, a mí nunca me ha llegado una recomendación, una sugerencia de bájale, deja de hacer, no. Entonces, si eso sucede, pues ha de ser algún tipo de magia o milagro que yo no veo cómo sea. Pero yo le digo a la gente, no, eso no es posible, su voto va a contar y va a contar bien. Pablo Sergio, hace unos días nos invitaron a los 5 a una conversación con directores de recursos humanos de varias empresas, como de 30. Y yo les decía que una de las experiencias nuevas que hay a partir del IFE, hoy INE, es el momento en que llega la persona y se cubre en la cabina y sabe que está solo y sabe que su voto es libre y secreto. Así es. Que yo no lo viví en mi primera y segunda juventud. Yo no lo viví así. Entonces, en ese momento es cuando decide por quién va a votar, particularmente los jóvenes. Por ejemplo, Marín ya lleva una decisión cuando va a votar, ¿verdad? Nosotros llevamos una decisión cuando vamos a votar. Pero hay jóvenes que son, por fortuna, estoy sorprendido, Marín, lo dije en la emisión anterior, cientos de jovencitos que andan participando en las campañas de todos los candidatos que por primera vez van a votar. Por primera vez van a votar. Eso sí, cuando lleguen ahí, van a tomar la decisión. Y esto es hermoso, es un proceso que estamos viviendo, ¿no? ¿Usted, tocayo, alguna inquietud? Bueno, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 meses. Primero es el fenómeno del corto plazo de una campaña, que fue más reducido el tiempo. Antes una campaña de gobernador se llevaba 6 meses o 5 meses. Este año creo que
3 meses y medio, casi 4 meses de campaña, forza mucho la maquinaria de los partidos, que estaba poco aceitada además, y los expone a una controversia y a un uso de recursos un poquito fuera de lo común, ¿no? Como es el ataque entre ellos mismos, la denostación de los candidatos, etcétera. El clima de las campañas, tanto municipales, estatales y federales, ha sido un reparto, no sé si equitativo, de lodo, de basura, etcétera, etcétera. La autoridad electoral tiene facultad para controlar todo este ambiente de, ahora sí que de guerra de pasteles, ¿o no? De guerra de lodo. Toda la historia del Instituto Federal Electoral y luego la historia del Instituto Nacional Electoral encarnan en dos instituciones, una que duró 23 años y esta que apenas va comenzando, la historia del desarrollo democrático de este país en términos adjetivos y operativos. Lo que se preguntó muchísima gente o el país entero durante muchos años es si algún día seríamos democráticos, sin saber quizá qué quería decir con ser democráticos, porque mucho tiempo el concepto, la duda o la exigencia de ser democrático se refería exclusivamente a la parte operativa de que reciban bien mi voto y me lo cuenten bien. Eso se entendía por ser democrático. Por lo tanto, tenemos una historia sumada, engarzada entre el IFE y el INE, de una serie de medidas a veces obsesivas, a veces en el extremo de medidas de seguridad sobre medidas de seguridad. Tenemos medidas de seguridad en los listados nominales, en las casillas, en las boletas, en las credenciales, en la integración de las mesas directivas de casilla, en la contratación de los capacitadores y los asistentes, en el servicio profesional electoral, en la rifa o en el sorteo del apellido, en la rifa o en el sorteo del mes de calendario, ¿no? En el proceso de capacitación, de integración de las mesas directivas. Esto es abrumador. Que alguien venga a decir que hay un elemento de duda después de ver toda esta enorme complicación para organizar una elección tendrá que estar diciendo una barbaridad. Me parece que vistas así las cosas, hoy nos estamos acercando a lo que puede ser una exigencia mayor de calidad democrática. Que la gente, no tenemos observadores electorales, me da la impresión que porque para la gente no hay duda de que el instituto hace las cosas bien. Por lo tanto, la atención de toda esta parte dejó de estar en cómo se organizan los procesos y si hay mapaches o no, y se está enfocando hacia los partidos políticos. Está diciendo, aquí no está el asunto. Y está exigiendo ahora a ellos otro tipo de comportamiento. Toda esta suma de medidas alcanzó también el modelo de comunicación política, el único que tenemos, en donde el Estado mexicano, a través del Instituto Nacional Electoral, le entrega a cada partido sus tiempos en radio y televisión. Desde luego que tenemos que revisarlo, porque a mí me parece que está ofreciendo rendimientos, ¿cómo se dice? Rendimientos disparejos, decrecientes. A la baja. ¿Es suficiente el spot? ¿O se ha convertido en un esquema de aprovechar 30 segundos para decir cualquier cosa, menos lo que la gente debe oír y conocer para fundar y razonar su voto? Estamos oyendo fraseos que te dejan poco. Puras ocurrencias. O estamos viendo espectaculares en donde sí se gasta un buen de lana que también no nos dice muchas cosas. Que es una cosa, es un tema en el que yo he sido recurrente al decirles a los partidos, ya propongan otra cosa. ¿Puede el instituto entrar ahí para frenar? Yo creo que difícilmente puede separarse de la letra de la ley. En tanto no sea calumnioso, no puede meterse. Lo que hemos visto es una actitud del Instituto Nacional Electoral muy cuidadosa. Alguien la puede llamar moralina, alguien la puede llamar excesiva, alguien la puede llamar de censura, porque ha estado retirando y evitando. Yo soy liberal en ese sentido. Por mí, dense con la cubeta, que la gente todo va a decidir. Pero lo que hemos visto es como que no se peguen mucho, como que... Y esto se incorpora a la dinámica que ya traía de no decir cosas. De que el spot sea para decir, ya viste a tus priistas, ya viste a tus panistas, ya viste a aquel.
Pero no, sí, se están criticando, pero no están diciendo qué están proponiendo. Lo mismo con aquel tema de los espectaculares, revísenlo, que creo que ya habíamos platicado el asunto, pero ahora sumado con esa hipersensibilidad de los propios partidos, que son buenos para pegarle al otro, pero cuando le pegan a él, va con el IFE y decir, me pegó, y entonces se junta la... retírese, quíteme ese, ¿no? Entonces, me parece que todo esto, todo este modelo de comunicación que está financiando el país, es decir, que está saliendo del bolsillo de los mexicanos vía financiamiento público y vía el otorgamiento de esos tiempos en radio y televisión, me parece que hay que revisarlo, porque sí necesitamos ahora más que nunca el voto informado. No sé si tenga que ver con... Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente, que esto va en avance. No se vayan.